Romanos capítulo 10, buscamos ahí mientras usted busca el capítulo 10 de Romanos, hermanos amados, abriendo sus Biblias, buscando en el Nuevo Testamento. Siempre le damos la bienvenida a quienes el día de mañana han de ver esta predicación que hacemos desde el templo Adonai de la Asamblea Cristiana Pentecostal. Pastor Marcelo González, pastora Gabriela Córdoba, pastores que ministramos por misericordia a este lugar. También teniendo una obra pequeña ahí en la ciudad de Chillán, programas radiales por misericordia de Dios en este país. América y Saavedra es el lugar de nuestro templo. Bien, en este día viernes, ¿cuánto? 4 de julio. 4 de julio. Amén. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. ¿Qué texto, hermano? Que lo sabemos hasta de memoria. Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de nuestro amado Dios. Libro de Romanos, o carta o epístola a los hermanos de Roma, por nuestro amado apóstol Pablo, que les dice de esta manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Recibo su asiento. Pero no se calle. Significa, hermanos, que alabamos al Señor, confirmamos la palabra, confirmamos lo que tenemos que confirmar. Y siempre digo, hermanos, que la confirmación es con el amén en nuestros labios, en nuestra boca. Un amén, hermanos, que naturalmente no sea en el corazón. Hay gente que dice, no, pero yo en el corazón digo amén. Eso no sirve. No sirve por lo menos para lo que es, hermanos, contribuir en la participación, hermanos, en la congregación. A lo mejor sirve porque el Señor le va a escuchar el amén en el corazón. Pero como aquí, hermano, usted no está prisionero, como usted aquí no está encadenado, como usted aquí no está, hermano, en una celda de la KGB, usted no tendría por qué, hermano, no decir amén públicamente. Eso cuando usted está en una celda, hermano, donde lo van a torturar. A lo mejor ahí estaría calladito. Pero acá, hermano, hay libertad. No hay libertinaje, hay libertad. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Entonces, ¿por qué no decir amén? ¿O no? Bueno, el tema de esta noche se llama Sacramentum, tal cual en latín. Sacramentum, con M al final. La confesión del penitente. Le he llamado a este mensaje de esta noche Sacramentum, la confesión del penitente. La palabra sacramentum se divide en dos: sacra y la palabra mentum. Sacra significa sagrado y mentum significa medio, modo o forma. En otras palabras, sacramentum significa un momento sagrado. Ya vamos a hablar entonces, escuche bien y grábese esta explicación de la palabra sacramentum. Hermanos, en la epístola a los Romanos se da a conocer que el año 58, así es por lo menos lo que nos informan los eruditos bíblicos, aproximadamente se escribió la carta a la iglesia que está en Roma desde la ciudad de Corinto por el apóstol Pablo. Se ignora cuándo y por quién se predicó el evangelio en Roma por primera vez. No hay ningún tipo de información veraz, clara, fidedigna. ¿Cuándo comenzó la obra del cristianismo en Roma? No se sabe. ¿Y quién comenzó la obra
en Roma? No se sabe. Pero el apóstol Pablo escribe a una comunidad cristiana en Roma, donde él tampoco ha ido aún a Roma. Y lo vamos a ir viendo los datos que yo le tengo a usted, que son 3 datitos, para que nos vamos metiendo, hermanos, en el contexto. Como somos buenos para estudiar también, nos interesa, hermanos, también hablar con respaldo. Vamos a entregar 3 importantes datitos. Por ejemplo, la comunidad cristiana que había en Roma era una comunidad que sus creencias se habían difundido prácticamente por muchos lugares del imperio. Lo vemos, hermanos, en Romanos, capítulo 1, verso 8, porque vamos a dar, hermanos, también un respaldo a esta idea, a este pensamiento, a este dato. Y dice el apóstol Pablo, en el versículo 8, dice, primeramente, dice, doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga, por todo el mundo. Entonces el verso 8, hermanos, el apóstol Pablo, comenzando su carta apostólica, reconoce, hermanos, que el conocimiento, la información de una comunidad cristiana en la capital del imperio más importante de ese tiempo, el imperio romano, Roma, la capital de todo este vasto imperio, en esa gran capital había una comunidad cristiana que su culto, su servicio había sido difundido y que se conocía en otros lugares del mundo, por supuesto, en el tiempo apostólico, en el tiempo de Pablo. Así que vamos viendo el orden de esto. Primero, Pablo escribe a los hermanos en Roma sin él haber ido a Roma. Les escribe de Corinto. Y su deseo de Pablo es ir un día personalmente y estar con los hermanos en Roma. Y lo hace ver también en la carta apostólica de Roma, donde él desea, hermanos, ver y conocer a los hermanos de Roma, porque él no había ido a Roma. Segundo dato, los cristianos en Roma pudieron ser aquellos que se encontraron en Jerusalén el día de Pentecostés. Hermanos, estos datos tratan de alguna manera descubrir, saber, comprender cómo llegó esa comunidad cristiana a Roma. Entonces, ¿qué es lo que dicen los investigadores? Dicen que si no se sabe quién fue el que comenzó ese trabajo ahí, sí se puede aceptar casi en un 100% en las opiniones de los eruditos de que cuando vino el Pentecostés, hermano, evento que la Biblia lo relata en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que habían mucha gente de diferentes partes del mundo. Y habían también gente de Roma, y habían también judíos que venían de otras naciones. Por lo tanto, si nosotros vemos el libro de Hechos, capítulo 2, ahí incluso el autor del libro de los Hechos, hermanos, incluso se da el trabajo de detallar algunos lugares o personas de algunos distintos lugares que se encontraban en Jerusalén. Y el poder del Espíritu Santo los llenó de tal manera a los que estaban en el aposento alto, a hombres y mujeres, porque no solamente habían hombres. Recuerde que estaba también María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, estaban sus hermanos y habían otras mujeres más. Por lo tanto, todos, hombres y mujeres, fueron llenos del poder de Dios en ese lugar. Y tanto hombres como mujeres, bautizados en el poder de Dios, Dios le dio la capacidad de hablar otras lenguas que ellos no conocían en cuanto a lo que es, hermanos, el estudio de ellas. No eran lenguas espirituales, eran lenguas terrenales. Pero el milagro de esto era que ellos nunca antes habían hablado esos idiomas. Pero el Espíritu Santo los hizo hablar en esos idiomas para testimonio del mundo de lo que Dios estaba comenzando a hacer en Jerusalén,
que nosotros, hermanos, llamamos el comienzo y la era de la iglesia. Entonces, ¿cómo había que llegar a todas esas personas de distintas naciones? A través de un milagro que Dios hizo, que Dios les permitió hablar esos idiomas a aquellos hermanos del aposento alto. Entonces se piensa, hermanos, que la comunidad que hermanos, creció, se fue desarrollando en Roma, tuvieron que haber sido testigos reales, presenciales de lo que pasó en Jerusalén. Tanto hermanos romanos como judíos como griegos que estaban en Jerusalén, hermanos, al volver o al ir a Roma, al ser, hermanos, alcanzados por el evangelio, hermanos, en Roma comenzaron a reunirse y a congregarse. Ya que no hay, hermanos, una historia que diga verazmente quién fue a Roma a predicar. Como no lo hay, se cree entonces de que los que estaban en Roma tuvieron que haber sido testigos reales, directos de lo que pasó en el día de Pentecostés en Jerusalén, donde la gente de distintas naciones recibió el evangelio de poder y se volvieron, hermanos, a sus lugares convertidos a Cristo. Y en esos lugares comenzaron a congregarse. Entonces, este segundo dato es interesante. Ahora, el tercer dato, con respecto a Pedro. Siempre se ha hablado, y especialmente la Iglesia Católica Romana, dice que Pedro es el primer papa y fundador de la iglesia en Roma. Pero ocurre que en el libro de los Romanos, en ningún momento el apóstol Pablo habla de Pedro. De acuerdo a los estudiosos, en la época en que Pablo escribió a los romanos, el apóstol Pablo podría haber estado en Jerusalén. Ahora, si Pedro hubiese sido el dirigente máximo en Roma, en el capítulo 16 del libro de los Romanos, el apóstol Pablo lo hubiese mencionado. Pero si usted ve el capítulo 16 a los Romanos, Pablo menciona un sinnúmero de hermanos con nombres, pero no menciona al apóstol Pedro. Entonces es muy difícil creer que el apóstol Pablo hubiese escrito una carta a los hermanos de Roma pasando por alto la presencia de Pedro. Si Pedro no es nombrado ni mencionado en toda la carta de Pablo a los romanos, entonces, hermanos, se hace muy difícil aseverar que Pedro, hermano, era el dirigente máximo de la iglesia en Roma. No lo es. Pedro no estaba cuando Pablo, hermanos, envió esta carta a los hermanos en Roma. Estos tres datos en este contexto es lo que yo les puedo ofrecer, hablando, hermanos, de la carta a los romanos, como autor el apóstol Pablo. Ahora, volviendo nosotros al texto base, donde el apóstol Pablo le escribe a estos hermanos de la comunidad en Roma, diciéndole que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, hay muchos pasajes, o hay algunos pasajes, por decir así, que de pronto se interpretan, y hay que explicar bien este asunto, porque de pronto, hermanos, las lecturas de estos textos bíblicos nos llevan de pronto a una pequeña confusión. Alguien puede decir: pastor, si yo no me bautizo, pierdo la salvación, porque el texto dice que también debemos ser bautizados para ser salvos. Creer en el Señor y ser bautizados para ser salvos. Entonces algunos piensan que el bautismo en agua es un condicionante para la salvación, que tiene poder de perdonar pecados salvíficos. También esta expresión del apóstol Pablo, que si confesas con tu boca serás salvo, algunos piensan, hermanos, que también tiene un poder salvífico. Si nosotros le otorgáramos a varios actos, la Santa Cena, el bautismo de inmersión, o esta expresión que Pablo menciona aquí, poderes salvíficos, entraríamos en un dilema bastante grave, bastante complejo, y tendríamos que vernos en la obligación de cambiar la doctrina. ¿En qué aspecto, dirá usted?
quizás no lo entiendo, me dirá usted, pastor. No entiendo lo que usted está diciendo. Le estoy diciendo de que hay actos como este. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo. Dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de Dios levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, porque con la boca se confiesa para salvación. O sea, si pastor yo no lo hago, entonces no soy salvo. Si no lo digo, entonces no soy salvo. Entonces vamos a explicar eso primero que nada. Igual es lo que pasa con el bautismo de agua. Hermanos, tenemos que poner en esto, y cuando hablamos nosotros con los misioneros norteamericanos, que no los voy a mencionar, ya saben ustedes de quién me refiero. En esa reunión que tuvimos con el hermano Matías, ellos decían lo siguiente: decían que la salvación se lograba bautizándose en las aguas y recibiendo la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. E insistían en eso. Y yo insistía de la otra manera. Y yo les decía lo siguiente, pero yo les pregunto: ¿ustedes me están diciendo a mí que la sangre de Jesús no es suficiente para perdonar pecados? ¿Eso me quieren ustedes decir? Que la persona al recibir a Cristo necesita hacer otras cosas más para recién completar la redención. Y ellos, hermanos, no me querían responder ni un sí ni un no. Nunca me dijeron ni un sí ni un no. Solamente me volvían a repetir que tenían que ser bautizados en agua y recibir la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que sigo diciendo en esto? Y yo creo y espero que el Señor me mantenga, por lo menos en mi corazón y en mi mente, no turbarme ni confundirme en el tiempo. Hermanos, sigo creyendo, hermanos, que no hay nada en la Biblia, especialmente en la Biblia, no hay nada que pueda compararse, ni igualarse, ni superar, hermanos, a la sangre preciosa de Jesucristo. Mi doctrina, lo que yo predico, lo que yo creo, estoy hablando por mí. Como predicador me toca la oportunidad de hablar en forma personal. No puedo decir todos nosotros, porque también, hermano, me voy con mucha sorpresa a veces con la gente. Me voy con sorpresones. Como gente, hermano, que ahora ya no cree en el arrebatamiento y otros creen que... No, tantas cuestiones que ya realmente prefiero hablar así en forma personal. Yo por lo menos creo, con todo mi corazón, con toda mi convicción, de que no hay nada que pueda compararse, hermanos, al poder de salvación que ofrece la sangre de Jesús. Eso yo lo creo. Porque si la sangre de Cristo no es suficiente para perdonar pecados, entonces, ¿dónde queda la expresión consumado es? O sea que la sangre de Jesús no es entonces todopoderosa, no es poderosa. Cuando primera de Juan capítulo 1 verso 7 dice que para perdonar nuestros pecados, la única que puede perdonar los pecados es la sangre de Jesús. Ahora entonces usted dice, ¿y qué pasa con el bautismo? ¿Y qué pasa con esta confesión del libro de Romanos? Lo que yo digo, hermanos, es que cae, hermanos, por hecho, cae, hermanos, por, ¿no es cierto?, por consecuencia. El bautismo de inmersión es una consecuencia de la salvación. El bautismo de inmersión es una consecuencia de lo que Dios hizo en mí. Yo no me bautizo en las aguas para ser salvo. Yo me bautizo en las aguas porque soy salvo. No sé si se entendió esa expresión. No sé si se comprende eso. Yo no me sirvo Santa Cena para ser salvo. Yo me siento y comparto la Santa Cena porque soy salvo. Porque Dios me perdonó. Yo me bautizo en agua porque Dios me perdonó. Yo me bautizo en inmersión porque Dios hizo la obra en mí.
si yo me bautizo en las aguas, no es para alcanzar la salvación, sino que yo me bautizo en las aguas por obediencia a aquel que me salvó. ¿Se entiende? Entonces lo primero que quiero explicar es eso. De ninguna manera estoy desmejorando el texto de Pablo, solamente estoy explicando algo. Lo que Pablo, hermanos, tal cual como lo vengo enseñando, le está hablando a una comunidad que vive en Roma. Y como estamos hablando en la escuela dominical del Evangelio de Marcos, que el Evangelio de Marcos, hermanos, es el más breve de todos los evangelios, porque el Evangelio de Marcos va a un público, hermanos, con características especiales, como a un público, hermanos, romano y griego. Marcos, hermano, no se demora, no se queda hablando de la genealogía de Jesucristo, como lo hace Mateo, como lo hace Lucas, que ellos, hermanos, se dan el trabajo de hablar de la genealogía de Jesús. Marcos no, Marcos comienza el evangelio inmediatamente, hermano, en acción. Hermano, el evangelio de Marcos muestra a un Jesucristo en movimiento, en acción, dinamismo, movimiento. ¿Por qué? Porque va a un público que tiene una forma de cultura, como los romanos, que son dados más a la acción que a la meditación. Son más dados, hermano, al movimiento, a la acción, que al estar a la contemplación. Son diferentes culturas. Y por eso Marcos, hermano, no se demora en la genealogía, sino que comienza inmediatamente mostrando un Jesucristo obrando, sanando, haciendo milagros, limpiando leprosos. Inmediatamente. Porque va a un público que tiene una forma de pensar, una cultura distinta. Son hombres de acción. Por lo mismo, tomo este ejemplo del Evangelio de Marcos y veo al apóstol Pablo enviándole esta carta a este tipo de público que vive en Roma con una cultura, un pensamiento de esta característica. Acción. Y Pablo le dice a los hermanos de Roma que ellos tienen que confesar a Jesucristo públicamente. Ahora la confesión pública, lo que nosotros llamamos la oración del penitente, la oración del pecador, que hacemos muchas veces cuando hacemos campaña, donde llamamos a las personas que han levantado la mano para aceptar a Cristo. Y cuando han aceptado al Señor les decimos, oren con nosotros. En esta noche reconocemos al Señor, alabemos al Señor, que su sangre los lava, nos limpia, su sangre los lava, nos limpia. Les ayudamos a hacer una oración del penitente, del pecador. Y decimos en esta noche que Cristo es mi Señor y mi Salvador y lo recibo como mi único Señor y de mi corazón. La oración del pecador, la oración del penitente. Después la persona puede orar, pero uno los guía en esa primera instancia y los compromete. Y la compromete, y los compromete y los lleva, hermanos, por la oración que se llama la oración del penitente. Ahora, la pregunta ¿es para mi vida importante hacer la oración del penitente? Entendiendo, hermanos, que ya está clara la explicación. Está claro, hermanos, que solamente la sangre de Jesús es la única que limpia el pecado del hombre. Entendiendo claramente ahora que la sangre de Cristo no hay nada como ella. 4 aménes, no importa lo demás que sean testigos de Jehová, que no creen en lo mismo que nosotros, que nada más perdido que el diablo, con la sangre del Señor, con la persona de Jesucristo, que creen que era un fantasma, que no tenía carne ni hueso. Estos son puntos doctrinales fundamentales. Y lo que yo le hablo a usted en esta predicación no es quiero obligarlo a decirlo amén, pero son puntos sensibles de la doctrina, que si no lo tenemos claro hay preocupación. Y yo soy celoso en ese tema de la doctrina, y soy celoso en ese tema, celosísimo. Porque como le vuelvo a decir, hoy día, hermanos,
Hoy día mismo en la YEP mostraba un pastor, lamentablemente, hermanos, como hermanos que han salido de su propio lomo, hoy día, hermanos, se han levantado en contra de sus propios pastores. De verdad, hermanos. Y ahí mostraba la imagen del varón hablando, hermano, una cantidad de sandez en contra de su propio pastor. En otro momento, sin cámara, le puedo hablar a usted sobre lo que yo le menciono, porque son cuestiones, hermanos, que debemos aprender a cuidarnos y de cómo el enemigo, hermanos, se está levantando y afiebrando a tanta gente joven. Totalmente, pero eso es otra historia. Pero le digo lo siguiente, ¿por qué me acordé de lo que estoy hablando? Me acordé porque estoy hablando, hermano, de que hay doctrinas que son sensibles y que soy celoso en esas doctrinas. Me preocupan, hermanos, pero no me sorprende, hermano, que aquí haya gente, hermano, que a lo mejor no cree lo mismo. Que están callados, que a los años, hermano, empiezan a decir tonteras. Porque ya me ha pasado. ¿Aló? Años, hermano, enseñándole que esto es blanco y después, hermano, salen con que es negro. Entonces yo lo vuelvo a decir y es el hincapié, hermano. Aunque hayan 3 amenes. Y no lo vuelvo a decir, tampoco me diga amén ahora. Pero para mí no hay nada más grande para el perdón de los pecados que la sangre de Jesús. Ni el agua bendita, ni el rosario de mi madre, ni la pata de conejo, ni arrodillarme por 40 kilómetros, nada. Dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto, hermano, no es por obra humana. Es un don de Dios. Entonces, la oración del penitente, alguien dice, pastor, ¿es vital? Para algunas personas posiblemente sea vital, no en el sentido que ofrezca salvación, sino en el sentido de complementar algo en la obediencia al Señor. No sé si se vuelve a entender. Como yo decía, yo me bautizo no porque voy a ser salvo, me bautizo porque soy salvado, me bautizo porque Dios me perdonó. Entonces, tengo que bautizarme naturalmente, porque no puede ser que un cristiano que ha sido perdonado y salvado en la sangre de Cristo niegue bautizarse. No, se tiene que bautizar, debería de bautizarse, porque, hermano, es parte de la consecuencia de la obra redentora. Es un acto de fe. Y como cuando a usted le digo, hermano, alabe al Señor, y usted no lo alaba. Hermano, ¿cuánto le alaban? Y queda callado. Hermanita, ¿cuánto le alaban? Y queda callada. Hermanito, te glorifica a Dios y queda callado. Hermano, esas cuestiones son las cosas que yo no puedo entender. No puedo comprender que un creyente que ha sido salvado no tenga una palabra de alabanza. No puedo comprender que una mujer que dice en su voz, hermana, tiene una oportunidad. Ay, yo le doy gracias al Señor porque un día Dios apareció a mi vida. Y hermano, yo los veo sentados en la silla, hermano, y no tienen una palabra de gloria a Dios. No entiendo, hermano, yo no entiendo, no soy psicólogo. No entiendo esas mentes, no entiendo esos corazones, no entiendo esa actitud. Se supone, hermano, que un cristiano que está agradecido va a tener palabra de alabanza. Ahora, ¿eso lo salva o lo condena? No, yo no voy a decir, hermano, que si usted se queda callado se va a perder. No digo eso yo. Pero yo lo que digo, hermano, que si yo me bautizo en agua, hermano, me bautizo por consecuencia de lo que Dios hizo en mi vida. O sea, yo quiero bautizarme, mi pastor, yo quiero bautizarme, mi pastor. Pastor, ¿cuándo va a ser el día en que me bautice? Mi pastor, yo quiero bautizarme porque quiero hacer la voluntad del Señor. Eso es. La pregunta es, ¿el río Negro, cuando yo lo bautizo, tiene poder para limpiar los pecados? No. Si yo lo bautizo, hermano, en lavandina, ¿tiene, hermano, la lavandina poder para limpiar los pecados? Seguramente, hermano, que va a aparecer como un albino el día. Todo descolorido. Solo la sangre de Jesús tiene poder. Y el diablo lo sabe. El tema es que algunos como ustedes o otros más por ahí, algunos no lo saben.
Entonces vuelvo a decir, la oración del penitente, mi pastor, ¿es vital para yo salvarme? No. Porque pondría la oración del penitente a la par de la sangre de Jesús. Y no es así. Nada puede ser a la par de la sangre de Jesús. Pero la oración del penitente, como el bautismo, claro, hermanos, que es importante, hermano, en cuanto a lo que es mi deseo de obedecer al Señor. Porque, hermano, qué cosa más grata es para el creyente tener el deseo de obedecer al Señor. Por eso es triste cuando viene la Santa Cena y usted se queda sentado. O usted viene a la Santa Cena por obligación para no perder el cargo. Qué triste, hermano, qué brutal, hermano, hermano, qué podrido es eso. De verdad qué podrido es. Nosotros debemos ir con gozo a bautizarnos en el río, con gozo sentarnos a la Santa Cena, con gozo confesar, como dice el apóstol Pablo, que Dios levantó de los muertos a Jesucristo. Con gozo. O sea, la oración, hermano, la confesión del penitente, hermanos, no tiene poder vivificador, no tiene poder salvífico, pero sí tiene, hermanos, bendición, porque el que lo hace está haciendo la voluntad del Señor, está complementando cosas que en su vida personal le hacen falta. Si hay hermanos que dicen, mi pastor, yo acepté a Cristo, pero lo único que me falta, mi pastor, es confesarlo públicamente. Hágalo porque hay bendición. Hágalo, hermano amado, hágalo, hermana querida, porque hay bendición de Dios. Porque Dios desea también escucharnos a nosotros, no solo de corazón, sino que de labios también, de boca también, que reconocemos públicamente que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador. Claro que hay bendición, claro que el Espíritu Santo se mueve en ese corazón, se mueve en esa vida. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, ¿por qué, hermanos, Pablo habla a los romanos de esta manera? Primero, hermanos, vamos a dar un texto de mensaje, vamos a dar un texto de apoyo. Volvamos al texto de Pablo a los romanos. Si confesares con tu boca, que dice, que Jesús es el Señor, y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya expliqué la sangre de Jesús, que no hay nada que se compara a Él. Vamos a Lucas capítulo 9, verso 26. Aquí hay algo interesante que va a complementar la idea de Pablo. Lucas capítulo 9, verso 26, va a complementar la idea del apóstol, que dice así el texto bíblico. Es el Señor Jesucristo que está hablando en este versículo, donde Él habla sobre y anuncia su muerte. El verso 26, Jesús dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y de los santos ángeles. O sea, que la confesión del penitente, hermanos amados, es importante, porque también, hermanos, nosotros, si lo confesamos públicamente, el Señor Jesucristo públicamente también va a confesar nuestro nombre ante los ángeles. Bendito sea el Señor. En el caso de que nos avergonzáramos, dice el Señor, en el caso de avergonzarse, hay gente, hermanos, que no se avergüenza, pero a veces, hermanos, son temores, son miedos. Dice, no, mi pastor, si vergüenza no tengo, lo que tengo es miedo. Pueden ser las razones que sean. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, en el mismo capítulo, o sea, en el mismo libro de Romanos, volvamos al libro de Romanos. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 1, nos da un texto, hermanos, maravilloso, tremendo, para aquellos que el día de mañana quieran confesar a Jesús y tengan temores o tengan vergüenza. Dice Romanos capítulo 1, verso 16:
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque no me avergüenzo del Evangelio. O sea, la oración del penitente puede tener muchos elementos y la razón del por qué Pablo le habla a los romanos que tienen que hacer esta confesión de fe. Y tienen que hacerla públicamente. La sangre de Cristo es la que perdona pecado. La sangre de Cristo es la que limpia el pecado. Solo Cristo salva. Su obra en la redención, en la cruz, es la única que puede salvar. Pero el hombre y la mujer que recibe el perdón de sus pecados debe confesar públicamente como una consecuencia de la libertad en que Cristo lo ha dejado libre. Porque ya no es esclavo del pecado. Ya, hermano, no es esclavo del demonio. Ya no es esclavo de Satanás. Ahora, hermanos, es hijo de Dios. Y ahora ese hombre, esa mujer declara públicamente que Jesucristo es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, gloria sea a Jesucristo, que el Señor lo levantó de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca, con esta boquita que hablamos tantas tonteras, se confiesa para salvación. O sea, la oración del penitente, hermanos, responde a muchas preguntas que me han hecho. De hecho, una hermana que está viniendo a mí me llamó por WhatsApp un día y de ahí nace este mensaje también. Me dice: mi pastor, es necesario, es vital, importante, porque lo que creo que me falta también es aceptar públicamente al Señor. Y este mensaje responde esto, entendiendo natural, y vuelvo a insistir 20.000 veces, que solo la sangre de Cristo limpia el pecado. Pero el hombre que es libertado, la mujer que es perdonada, hermanos, por consecuencia, hermanos, va a confesar a Jesucristo. Y por consecuencia se va a bautizar en las aguas. No porque el agua, hermanos, le va a lavar los pecados, sino que por consecuencia, por obediencia, por cumplir lo que el Señor ha demandado, que también son sus sacramentos. Recuerden que el tema se llama sacramentum. Un acto sagrado, un acto solemne que hace el hombre, que hace la mujer. Un acto sagrado. Por lo tanto, hermanos, confesar el nombre del Señor públicamente es importante en la vida de un cristiano. Y aunque en eso, hermanos, se le vaya la vida, el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia, le dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué maravilloso, hermanos, poder decir al final: no he negado tu nombre. He confesado ante todo el mundo que Jesús es el Señor. La confesión del penitente, sacramentum. Pablo le escribe a los hermanos de Roma porque los romanos tenían una cultura, tenían una formación, tenían una educación, tenían un modo de pensar. Y aquí viene una historia que a lo mejor obedece o responde más todavía al gran acto de confesar a Jesús públicamente. Si alguno de ustedes todavía en su vida personal nunca han confesado a Jesús públicamente, puede ser esta una noche. Si es que hay alguien aquí que todavía no ha confesado públicamente a su Señor, puede ser esta la noche. Por eso debe ponerme atención, porque de pronto la gente hace cosas que no tiene idea de lo que hace. Uno puede decir: ¿quién no ha confesado? Yo. ¿Usted entendió el mensaje? No. ¿Usted entendió de lo que se trata? No. Vaya a sentarse. Usted va a confesar algo que no sabe, que no entiende. Una vez me pasó, hermano, hace años atrás en Peñalolén,
y esto sí lo puedo mencionar para dar, hermanos, credibilidad a lo que le voy a decir. Hace años atrás el pastor Ítalo Holguín me invitó a una campaña al aire libre. Y participé en esa campaña en un gimnasio, en una cancha, multicancha. Recuerdo a Ítalo Holguín, a su familia, del pastor Ítalo, a todos, a Susana y a otros hermanos. Cuando hice el llamado, hermanos, había poca gente y solamente 2 personas aceptaron al Señor. Vino un señor muy mal, se notaba muy enfermo, de hecho después murió. Tenía cáncer terminal. Y esa tarde lo llevaron a la campaña y dejó un testimonio de salvación, porque el pastor lo visitó, los hermanos lo visitaron, y él en su enfermedad se agarró de Jesucristo hasta el último día. O sea, ese hombre esa noche no alcanzó la salud, pero alcanzó el perdón de sus pecados. Murió, hermanos, confesando a Jesucristo. Pero también vino una mujer. Y cuando vino la mujer, hermanos, en mi vida, en el momento que yo la vi, hermano, no le creí. No le creí su actitud de aceptar a Jesús. No le creí. Y le pregunté: señora, ¿usted está segura de lo que va a decidir hacer? Me decía de abajo: sí. ¿Pero usted entiende el llamado a lo que yo me estoy refiriendo? Sí. Entonces, ¿está segura de venir esta tarde para aceptar a Cristo? La verdad es que el Ítalo y los demás me miraban, hermanos, con sorpresa, porque decían: ¿cómo el evangelista va a hacer un llamado y más encima los 2 que vienen a una no le creen? Y no le creí. Y aún así hice la oración del penitente. Pero en la semana después de la campaña, mientras el varón que estaba enfermo terminal, él se agarró de Cristo con todo su corazón, la mujer desapareció. No quiso más que la fueron a ver, no quiso nada. Entonces eso te dice que naturalmente desde mi lugar, hermanos, trato por todos los medios que las personas asuman una responsabilidad cristiana, lo asuman con todo el conocimiento posible que yo les pueda brindar, con tal, hermano, de no mandar gente al frente sin saber, sin discernimiento, sin conocimiento, sin un fundamento, sin una experiencia. Entonces la oración del penitente, naturalmente que uno la hace, pero uno desea con todo corazón que las personas que han sido alcanzadas por la palabra, porque es la palabra que los alcanza, es el mensaje, hermano, que mientras uno va predicando, el Espíritu Santo va amonestando la conciencia. Y uno, cuando termina el mensaje, la gente, hermano, comienza, hermano, a manifestar su decisión, su determinación de aceptar a Jesucristo como su único Salvador personal. Y cuando vienen, uno le hace la oración del penitente. Entonces puede que más de alguien esta noche le haga falta la oración del penitente, que reconoce que Cristo es el Señor, que reconoce que la sangre de Jesús lo perdonó, que reconoce que en su vida Cristo mora, Cristo vive. Pero mi pastor, yo necesito confesarlo públicamente, porque ¿cómo voy a tener guardado en mi corazón algo tan grande? Necesito publicarlo, necesito decirlo con mi boca, como la Biblia lo dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Pero por qué? Porque aquí vamos a entender, y lo voy a terminar el mensaje con esta historia. Esta historia, hermanos, la anoté, la escribí para que no se me olvide alguna de ellas. Escuche con atención: sacramentum, que significa, hermano, modo, manera, momento sagrado. Y Pablo, hermano, no se equivocó de hablarle a los romanos, porque justamente así como el apóstol Pablo, cuando está preso, hermanos, habla de la investidura del cristiano,
Se recuerda, hermanos, en Efesios capítulo 6, donde habla de la armadura del cristiano, que ve, hermanos, al guardia romano y toma la figura del soldado romano y comienza, hermano, por el casco, la coraza, el calzado, la espada, el escudo y toda la indumentaria del soldado romano. Pablo, hermano, le da una interpretación espiritual. Y mira el escudo del soldado y dice: el escudo para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y mira la espada del soldado y compara la espada del soldado como una espada de doble filo. Y la compara, hermanos, con la palabra gloriosa del Señor. Y mira la coraza y la compara, hermano, con esa coraza de justicia para guardar nuestro corazón de toda obra de maldad. O cuando ve el casco que se llama el yelmo, hermano, para proteger la mente del creyente de todo lo que el diablo quiere influir en su cabeza. Así también yo creo, hermanos, que Pablo le escribió a los romanos y le habló de esta manera, porque el verso 9 y el verso 10 es un sacramentum. Es un sacramentum. Es un sacramentum. Un sacramento que hacían las legiones romanas. Eran los legionarios romanos que ante la imagen, la figura del César, ellos, hermanos, levantaban palabras de fidelidad donde se comprometían a dar la vida por el César. Se comprometían ante Roma y se comprometían ante el águila imperial. Ese acto era un acto no solamente militar, era un acto religioso, porque el legionario también se sacramentaba ante los dioses de Roma para dar la vida por el César, por Roma, por sus dioses. Eso se llama sacramento. Ellos confesaban públicamente su compromiso de morir si era necesario. El versículo 9 y 10 es un sacramento. Y aquí viene la historia. Bajo el gobierno de César Augusto vivió un niño llamado Lucio Marcio Valero. A los 17 años, este niño se alistó a las legiones romanas. Y después de su entrenamiento, hizo el sacramentum. Juró por el César, por sus dioses y el águila imperial. Sacramento. A los 25 años, Lucio ya era centurión a cargo de 80 soldados. Fue enviado a las frías regiones de las Galias. Y estando en esa región una noche, fue atacado por tribus de aquella región. Y durante toda la noche sostuvieron combate, una batalla sangrienta. Lucio defendió con extraordinario valor y aún con un hombro herido la posición que él tenía junto con sus hombres. Ya al amanecer llegaron tropas para ayudarlo. Y cuando las tropas llegaron, solamente estaban en pie Lucio y 12 soldados más. Todos los demás murieron. El César lo condecoró y más tarde fue enviado a sofocar algunas revueltas a la provincia de Judea. Él nunca había estado en Judea. Él no sabía nada de esa región.
Y en medio de sus trabajos militares, tuvo prisionero a un hombre llamado Samuel. Y Samuel, el prisionero, le habló a Lucio acerca de un Dios que era invisible. Y Lucio conoció en Judea gente que nunca se imaginó conocer. Hombres y mujeres que no le tenían temor a Roma y que no le tenían temor al ejército de Roma, y que se enfrentaban con el ejército más grande del mundo sin armas. Lucio, una noche le tocó ser testigo de la muerte de un inocente. Un inocente que fue crucificado, que nunca maldijo, que guardó silencio y que bendijo incluso a los que lo mataban. Esa noche Lucio no fue el mismo. Volvió a Roma y estando en ese lugar se contactó con gente como la de Samuel, y a escondidas el centurión Lucio se metía en las catatumbas para participar de las oraciones y los murmullos de cánticos a ese Dios invisible. Nerón ya gobernaba Roma, y Nerón comenzó una persecución sangrienta sobre los cristianos en Roma. Después del incendio de Roma, todo cristiano, todo aquel que fuese identificado con Jesús, moría de la manera más terrible. Y Lucio fue arrestado. Y el César le ofreció por su libertad renovar su sacramentum como soldado romano. Y Lucio se negó y dijo: yo tengo otro sacramentum. Y este fue el sacramento de Lucio: fui fiel a Roma con mi espada. Ahora seré fiel con mi alma a Cristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Confesarán mi nombre, que yo soy el Señor. Sacramentum, la confesión de un penitente. Ahora Cristo es mi Señor, Cristo es mi Rey, Rey de reyes y Señor de señores.
este ejército no es con espada, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y en este reino no es terrenal, este reino es espiritual, donde incluso nosotros, aunque no lo vemos, dice, daremos nuestra vida, no por César, ni por Roma, sino por Jesucristo. El verso 9 y 10 es un sacramentum de alguien que está dispuesto a dar la vida por el Señor. ¿Hay alguien aquí que no lo ha hecho? Y pobre de aquellos que lo hicieron un día y han traicionado, porque en Roma el que faltaba al sacramentum era, hermanos, lapidado, muerto por traición. Hay muchos cristianos que en este momento, por faltar a este sacramentum, hoy están en grave peligro de perder su alma. Es una traición tremenda a Jesús. Los que han abandonado la iglesia, los que han abandonado el servicio, toda esta gente, hermanos, todas estas personas tienen que correr, no a Marcelo González, tienen que correr a Jesús. Y que el Señor, así como Nerón le dijo a Lucio, vuelve a renovar tu sacramento. Usted vaya al Rey de Reyes y pídale una nueva oportunidad, que estoy seguro que el Señor se la dará. Pero vaya ahora. Aquí hay alguien de los que estamos en este día viernes, día de semana, quizás es un mensaje para un domingo, pero que le falte complementar eso en su vida. Venga, hermana Rosita. ¿Alguien más? Venga, hermana Mónica. Venga. Venga aquí. Ellos son salvos. El Señor los ha perdonado. La sangre de Cristo los ha limpiado. Pero este acto solemne, sacramentum, un momento sagrado en que uno en este instante se va a comprometer no con el pastor Marcelo, sino que esto es directamente con el Señor. Cierren sus ojos. Los que ya han recibido el perdón de sus pecados y que hoy día cumplen con lo que el apóstol Pablo los menciona. Repitan junto conmigo en esta noche: reconozco a Jesucristo como mi único Salvador. Creo que la sangre de Jesús limpia, borra todos mis pecados. Señor Jesús, sé Rey y Señor de mi vida. Confieso públicamente que tú eres el Señor, que Dios te levantó de los muertos, que usted es el Rey de Reyes y Señor de señores, y pronto regresará y levantará su iglesia, de la cual yo soy parte. Confieso públicamente que Jesús es el Señor, para la gloria, para la honra del Dios Padre. Amén y amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Han complementado algo que le hacía falta en su vida. Han complementado algo que les falta en sus corazones. Esta noche Dios ha tenido misericordia de ustedes. El Espíritu Santo ha estado en esta hora acordándose de sus vidas. Empezamos a adorar al Señor. Si usted desea quedarse aquí en este altar para alabar a Dios, hágalo. Si usted quiere quedarse un minuto dando gracias a Dios, hágalo, hermana amada. Si quiere quedarse un minutito dando gracias al Señor, hágalo.
decidido seguir a Amén, amén, amén. He decidido Sí, Señor. seguir a Cristo. Gloria, gloria a Dios. He decidido seguir a Cristo. Oh, Dios. No vuelvo atrás. Sí, dígalo esta noche, cántelo. Sacramentum, la confesión del penitente. Me ha transformado. Públicamente. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria Dios le me bendiga. ha transformado. Seguimos con estos 3 días de reuniones. Hoy día viernes, mañana sábado y domingo. 3 días consecutivos, 4, 5 y 6 de julio, aquí en Templo Adonai de la Asamblea Cristiana Pentecostal. Un abrazo enorme. Vea nuestras redes sociales, vea nuestro Facebook. Hay información suficiente para que usted vaya a congregarse con nosotros. Cariño para todos de aquí, Templo Adonai, Asamblea Cristiana Pentecostal de calle América y Saavedra de General Roca. El pastor Marcelo González, pastora Gabriela Córdoba, le hace esta invitación. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sí, Señor Jesucristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Oh, Dios. Si otros vuelven,